Hoy día el tema, vamos a hablar de los hijos, la responsabilidad de los hijos. La próxima semana, ahí el pastor Daniel nos hablará de la responsabilidad de los padres. En la semana siguiente, el 22, nosotros invitamos a la hermana Kelly, que es la mamá del pastor Caleb, la esposa del pastor Osvaldo, que ella nos hablará sobre la responsabilidad del papel de la mujer en la familia. Después, en el día 5 de junio, y ahí nosotros hablaremos sobre el papel. Después viene el pastor Daniel, el 29. Ahí hablará del papel del hombre en la familia. El 5 de junio, nosotros hablaré sobre el tema económico y financiero en la familia. Y en el 12, el pastor Osvaldo nos hablará sobre la familia de la alianza y la esperanza para las familias disfuncionales. Y terminaremos en el 19 con el pastor Daniel hablando sobre las relaciones duraderas. Así que vamos a motivar e invitar a otras personas a que vengan, a que participen, otras familias que necesitan también ser restauradas. Nosotros conocemos ahí muy probablemente, no solamente nuestras familias, pero familias de amigos y compañeros y familiares nuestros que puedan participar y ser bendecidos también. Bueno, como les dije, hoy día nosotros vamos a hablar de lo que Dios quiere de los hijos. Por eso los chiquillos van a estar aquí hoy día, por algo muy interesante. El texto que vamos a leer, la carta del apóstol, cuando escribe a los efesios, él viene y pone un apóstol diciendo, un vocativo diciendo, hijos. Si él llama la atención de los hijos, es porque los hijos estaban escuchando cuando se leía la carta. Es decir, los hijos estaban ahí, él les habló a ellos. Es por lo tanto un mensaje para los hijos, tanto para los hijos chicos como algunos que están ahí durmiendo, otros que están ahí colgados en la mamá, como para algunos hijos un tanto más viejitos, ¿no? Que, bueno, hay algunos de por medio ahí porfiados, hay unos grandecitos y unos ya bastante grandecitos, digamos así, que también necesitamos aprender lo que Dios quiere de los hijos. Ahí en Efesios, el capítulo 6, los versículos 1 al 13. El tema todo se trata en el aspecto de la autoridad, porque nosotros vivimos en una época donde la autoridad está en crisis. La autoridad está en crisis. Cuando vamos a leer ahí los históricos, los periódicos, las noticias, vemos cómo ha sido la reacción de algunos hijos hacia sus padres, hijos que han pegado a sus padres, que han incluso asesinado a algunos de ellos. La reacción de los profesores saben muy bien de eso, de los jóvenes y niños en el colegio hacia sus profesores, y eso también en la sociedad. Vemos que hay una verdadera crisis en el concepto de autoridad, algo que comentábamos incluso aquí en la clase de escuela dominical. La gente se ha perdido un poco el valor y el peso de la autoridad, primeramente en la casa, ¿no es cierto? Primeramente en respecto a los padres como una persona de autoridad. Generalmente la palabra de los padres son cuestionadas tan fácilmente, y esa pérdida de autoridad se da de ambos lados, tanto por el padre que se deja perder la autoridad, como el hijo que se ha involucrado en un contexto donde la autoridad misma ya no tiene el mismo peso. Entonces, algo que queremos tratar aquí hoy día no es simplemente de predicar un sermón para que los padres estén mirando a los hijos, ¿viste? Eso lo debería hacer. No es eso, porque un mensaje como el de Pablo llega a todos, a padres y a hijos. Lo que la palabra dice llega a todos. Y otra cosa, no estaremos hablando de experiencias personales, y ni quiero que ustedes salgan de aquí pensando en aprender de una experiencia. No voy a hablar de mi experiencia. Aunque nuestra experiencia sea válida para uno, lo que realmente transforma vidas y que puede transformar, restaurar la familia, es la palabra de Dios. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es eso. El foco está en la palabra de Dios, en lo que Dios realmente nos pide, y no solamente en la experiencia de uno.
Por lo tanto, debemos entender el concepto de autoridad como el concepto de que la palabra nos enseña. Y de hecho, en la casa es la cuna, es el primer lugar donde aprendemos este concepto, y es en nuestros días donde vemos que ese concepto de autoridad se está perdiendo primero. Pero no solamente ahí, de ahí sale para afuera, porque en el colegio pasa lo mismo. No solamente a los profesores, la relación muchas veces es un tanto más de miedo, pero no solamente miedo, hay también una relación de necesidad es como un juego. O sea, yo necesito que me aprueben, por eso me porto bien, no porque le respete a uno, porque el respeto va más allá de portarse bien o no. El respeto es algo profundo, es algo que se da a una persona por el estatus que esa persona desarrolla, por el liderazgo que esa persona tiene. Cuando yo reconozco la autoridad de alguien, yo la sigo como un líder. E infelizmente hemos enseñado a las nuevas generaciones a seguir otros líderes, otras autoridades, y que no las personas que sí realmente están investidas en ese concepto. Vemos eso en el colegio, vemos eso también en la iglesia. No solamente en el contexto de liderazgo cristiano, porque si un hijo que no respeta a su padre, que no respeta a su profesor, ¿cómo respetará a un presbítero, un diácono o un pastor? Con menos razón aún todavía. Y nosotros no solamente hemos dado, como dije, no solamente los hijos, que no son los villanos de la historia, no es eso, no solamente ellos han perdido, pero nosotros hemos disminuido la autoridad con la que hemos liderado las personas. Y eso se pasa de los grandes hasta los menores, y los menores también han aprovechado y recibido eso de otros lugares. El tema es que la autoridad también se ha perdido en la casa, en el colegio, en la iglesia y consecuentemente en la ciudad. Hablábamos recién con la clase de que cómo hemos tratado a los distintos presidentes en el sistema democrático, no solamente aquí en Chile, en los distintos países. La manera como burlamos de él y de su vida y de sus palabras y de sus acciones. Bueno, hay algunos que sí lo siguen así como un ídolo, pero son muy pocos de estos. La mayoría de las personas se dan el derecho de criticarlos libremente, como quieren, y de burlarse de él. Bueno, puede ser que sean burlables algunos, ¿cierto? Algunos parece que hacen por merecer, dicen cosas que de verdad son preciosas. Pero el punto va en que hemos perdido con el tiempo el respeto por la figura de autoridad de un jefe de Estado. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cuál es el impacto de eso, la importancia de eso? Y si nosotros perdemos el respeto por todas esas autoridades que fueron instituidas por Dios, porque Jesús dijo que ninguna autoridad nosotros tenemos como seres humanos proviene de Dios, porque Dios es la suprema autoridad. Si nosotros respetamos todas las autoridades puestas por Dios, ¿cómo respetaremos la autoridad de Dios? De ahí está el punto en que llamar a Jesús de Señor es tanto más hipotético que real. Y someterse plenamente a la voluntad de Dios es aún más complejo. Por eso que cuando vemos en la formación familiar el germen de ese tipo de visión, es porque muy probablemente el padre no está plenamente sometido, el padre cristiano no está plenamente sometido al señorío y la autoridad del Señor. No lo toma como una autoridad plena. Y expresa una vida de constante cuestionamiento a las autoridades. Y sus hijos ven eso. Y absorben eso. Y tampoco respetarán su propia autoridad. Tampoco respetarán la autoridad del profesor, del director o de quien sea. No plenamente, no que van a ser rebeldes, pero sutilmente, en pequeñas cosas. La autoridad se ha transformado no solamente en una relación de necesidad. Yo necesito que me ayudes. No es un respeto por la autoridad que fue investida. Es el respeto por el objetivo que yo tengo de que esta persona me pueda bendecir, me pueda ayudar, me pueda favorecer. Entonces, ese es un problema. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo podemos tratar de eso? Porque las autoridades, o la autoridad, es la base de todas las relaciones humanas. ¿Se han dado cuenta de eso?
Todas las relaciones humanas se basan en la autoridad. En de que alguien tenga el liderazgo en orientar, en direccionar, en corregir, en guiar a uno y guiar a otro. Como dije al inicio, todos nosotros somos hijos de cierta manera, porque nacimos de otro lugar, ¿cierto? En un momento nuestros padres se encontraron, se enamoraron, bueno, ustedes saben, y luego nacimos. Y nos crearon de alguna manera. Eso pasó. Nadie vino, me imagino, de otro planeta o nació de un, no sé, de un árbol. No, todos nosotros nacimos de un padre y una madre. Y por lo tanto, aún los adultos que tienen los padres vivos, debemos reflexionar sobre eso. ¿Cómo va esta relación de autoridad? Ok, ellos no te mantienen más. Ustedes no tienen hora para llegar a la casa. Pueden llegar a la que quieren. Ahora no pueden tanto por los hijos, pero si quisieran hacerlo, sus padres no le iban a decir que pueden o no. Lo contrario de los adolescentes o de los niños. Son adultos. Pero aún así hay una relación de respecto a una autoridad. No es una autoridad en que ellos te mantienen a ti, por lo tanto tienen que obedecer, porque si no, no te doy plata para hacer lo que tú quieres, o no te compro el regalo que tú quieres. No, no es esa relación económica, es una relación más profunda, de respeto, de amor, y que va más allá de simplemente una simple relación de necesidad. Más que eso, vivimos en una era donde ser anciano ya no es visto con buenos ojos, como era en la época del Antiguo Testamento, en la cultura hebrea, donde los ancianos eran los verdaderos líderes del pueblo. La palabra, incluso en el Nuevo Testamento, dice que las mujeres ancianas deben enseñar a las mujeres más jóvenes a cómo ser buenas madres. Y en el contexto contemporáneo, nosotros desechamos a los hijos. Y estos hijos son nuestros padres. En la cultura oriental, sobre todo la cultura coreana, japonesa, la figura del anciano, del padre, es una figura emblemática. El respeto al progenitor es algo transformador y clave en la sociedad. No será tanto así en nuestra cultura. Yo me acuerdo de estar hace un par de semanas en un supermercado, en esa pisada aquí de Valparaíso, y había una fila grande, y el señor que estaba en el cajero, era un señor anciano ya. Y el señor que estaba atrás mío estaba muy enfadado, muy molesto, porque el señor obviamente, bueno, la gente que pasa por el cajero, la gente piensa que tiene todo el tiempo del mundo, ¿cierto? Y bueno, y este señor, un señor anciano, con más de 70 años probablemente, y un tanto lento, sí, pero no tanto. El tema es que ese señor se enfadó y creía que la demora era porque el señor era viejo. Y cuando yo estaba pasando, yo estaba saliendo, y él preguntó: mira, señor, ¿cuántos años tiene? Yo me enojé muchísimo, pero ¿qué puedo hacer yo? Y el señor, así muy, pero muy avergonzado, le informó así cuántos años tenía, y él dijo: no, a esa hora ya debe estar cansado, ya en casa ya. Así. Esa es nuestra cultura. La gente quiere ser eficiente, quiere ser rápido y quiere desechar a los viejos. Pero eso nace. No cuando ese concepto nace, cuando nosotros somos pequeños. El concepto utilitarista. Mi padre me sirve tanto cuanto me es útil. Si no tiene nada que hacer para mí, para beneficiarme a mí, no me sirve. Entonces yo voy a buscar a otra persona que me ayude. Es el concepto utilitarista de la vida. Ahí hemos asesinado el concepto de autoridad. La autoridad de la conveniencia. Pero la palabra del Señor nos dice otra cosa. ¿Qué dice? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Está hablando a los hijos. Hijos, pon atención. Ustedes mismos que están ahí un poco dormidos, los chiquillos, incluso ahí los menorcitos, sí, es para ustedes, para todos nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra? Obedecer al Señor, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos a leer todos juntos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Porque esto es justo. Y el apóstol sigue su explicación y dice: honra a tu padre y a tu madre, y este es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Y eso explica lo que Dios quiere de los hijos, para revertir esta situación disforme, esa situación deformada que se da en el seno de la familia. ¿Y qué es lo que Dios quiere de los hijos? Básicamente, lo que Dios quiere es algo simple, como vimos ahí. Lo que Dios quiere es simple, pero también a la vez un poco complejo. ¿Qué es lo que Dios quiere? El mandamiento es claro: hijos, obedeced. Así está, obedecer. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Obediencia es un imperativo, significa que es un orden. Nosotros sabemos, y hay un dicho que manda el que puede, obedece. ¿Cómo? Obedece el que tiene juicio, ¿eh? Manda el que puede. Y Dios puede, es Dios quien necesita mandar. Hijos, obedecer. Pero esa palabra no solamente está en el imperativo, pero está en una forma en el griego que dice: obedece y sigan obedeciendo. Vivan una vida de obediencia a vuestros padres. Pero el apóstol no simplemente utiliza la expresión obedecer, pero utiliza la expresión también honrar. Y en sí del Antiguo Testamento, el quinto mandamiento donde nos dice que tenemos que honrar padre y madre para que nos vaya bien y todo eso. El tema es que obedecer es una cosa y honrar es un poquito distinto. Incluso honrar va más allá de obedecer. Obedecer implica, y en el contexto aquí, escuchar lo que dice y hacer caso. Pero honrar va más allá de escuchar y hacer caso. Porque muchas veces los hijos obedecen, regañadientes, pero obedecen. ¿No es cierto? Haz la cama. Pero lo hacen 3 horas después. Regañar, no es eso lo que el apóstol está diciendo. Él está diciendo obedecer, pero obedecer con la conciencia de que deben honrar a sus padres, tener sus padres en estima, tener una relación de afecto y de respeto a la figura que Él es. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es simple obedecer, pero también es complejo. Es complejo porque honrar y dar esa expresión de respeto al padre, padres y madres. Esa es la idea, padres y madres. Es un tanto complejo en nuestros días, ¿no es cierto? Sería bueno si todos los padres fueran perfectos, pero no lo son. Infelizmente, nosotros vivimos en un contexto donde la familia está viviendo desfragmentadamente. Si no existe esa palabra, la inventó ahora. Desfragmentadamente. Y los roles, y sobre todo el rol que desarrolla el padre, está profundamente distorsionado. Entonces, es difícil a veces cuando nosotros hablamos de tener a Dios como un padre, cuando uno mira a su padre y ve que su padre es lo último que él quiere parecerse. Honra a Dios como un padre ama a un hijo, y muchos hijos no han sentido nada de amor de sus padres. ¿Y cómo pueden experimentar un amor de un padre a un hijo? De Dios. Es complejo. Pero la palabra nos viene, y eso dije al inicio, no estamos hablando aquí de casuismos, de experiencias. No puede estar, pero conmigo pasó eso, pero con otro pasó otra cosa. Con cada uno pasó una cosa distinta. El tema va en que lo que la palabra nos dice es la clave para la bendición de Dios. La clave para la bendición de Dios. Jesús dijo: honra a sus padres, obedécelo, tómalos en cuenta. Y no viene con la expresión tan solamente si son buena onda, o tan solamente si hacen eso y eso y eso, o tan solamente si son... No, primeramente es simple, obedece, pero es complejo, tenemos que honrar también. Va más allá de la obediencia, va
algo más parecido al respeto que nosotros tenemos por alguien a quien admiramos. Eso es honrar. No es solamente hacer lo que uno manda, porque llega un momento en la vida donde el padre ya no manda en el hijo. ¿Se dan cuenta de eso? Bueno, si usted se casa, usted se va, pero sigue teniendo padre y madre. Si están vivos, ellos siguen ahí. Y aunque no se case, pero si está viviendo su vida, bueno, yo no me casé, pero mi padre tampoco me anda llamando para decir que lo tengo que hacer o no. Pero yo no hay esa relación de obediencia como un hijo adolescente o joven a sus padres, sino que hay una relación más compleja, más profunda, de amor. Eso es honrar. Eso es poner en un lugar especial y decir, esa persona es especial, merece atención, merece cariño, consideración, merece ser escuchada, respetada. Eso es honrar. Pero la palabra del Señor nos dice algo más que eso, porque lo que Dios quiere no solamente es simple y a la vez complejo, pero también es factible. Ojo, decimos que las familias hoy día están fragmentadas, están desestructuradas, y muchos pueden decir, pastor, lo que me pides es imposible. Bueno, no soy yo quien pido, es la palabra. Lo que Dios pide no se puede aplicar, porque ¿cómo puedo yo honrar a una persona como esa? ¿Cómo puedo yo amar a una persona que no me ha amado de esta manera? ¿Cómo yo puedo vivir y experimentar, expresar ese tipo de actitud a un padre o a una madre como esa? Esa es la realidad de muchas personas. Pero la palabra dice que es factible, porque el Señor, cuando el Señor nos da un mandamiento, Él también nos da toda la posibilidad de realizarlo. Y mira cómo Él lo hace. Es factible, pero también libertador. Porque Él dice, obedecer a vuestros padres en el Señor. Eso cambia la cosa. Porque en el contexto antiguo, los padres literalmente asumieron la postura de dictadores en sus casas y creían que por la sangre se corregiría un hijo, y eran verdaderos dictadores, y pegaban a sus hijos y humillaban públicamente y humillaban internamente. Era una vida de opresión. Y lo que el apóstol está diciendo, lo que la palabra nos dice, es que no solamente debo estar bajo una opresión voluntariamente y feliz, como un sadomasoquista que se entretiene en el sufrimiento. No es eso. Lo que la palabra dice, tenemos que obedecer a nuestros padres en el Señor. Primero, significa que yo tengo que obedecer dentro de los límites de la voluntad del Señor. Porque si el padre te lleva a una vida, a un estilo de vida, o a una espiritualidad equivocada, una vida fuera de los patrones de Dios, primero, obedecer a Dios que a los hombres. Eso es bíblico. Esa es una manera de entender esa expresión en el Señor. La otra manera de entender también es que debemos obedecer a nuestros padres en la capacitación y en la fuerza del Señor. Ese texto que nosotros estamos leyendo, el capítulo 6 de Efesios, está dentro de una parte del libro de los Efesios que empieza en el capítulo 5, en el punto clave del versículo 18, donde dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo, ustedes van a cantar, ustedes van a celebrar, y ahí entra en una parte donde dice, van a someterse mutuamente como resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Soy lleno del Espíritu Santo, luego puedo sométense unos a los otros por el hecho de estar llenos del Espíritu Santo. Luego vienen las subdivisiones. En la familia, la mujer al esposo, el marido a la mujer, los hijos a los padres. Es donde estamos ahora. Entonces, es una consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo obedecer a mis padres como pide la palabra? Siendo lleno del Espíritu Santo. No solamente así, es el Señor que me capacita, porque yo soy rebelde por naturaleza. Nosotros somos rebeldes por naturaleza. Nacimos rebeldes en nuestro corazón. Y por más amor que tengamos a nuestra madre, por más amor que tengamos a nuestros padres, somos rebeldes. Y la única manera de obedecer al Señor, a obedecer a nuestros padres como en el Señor, es ser llenos del Espíritu Santo. Pero no solamente eso. Significa que también cuando yo obedezco a mis padres en el Señor,
estoy obedeciendo al Señor. ¿Escucharon, chiquillos? ¿Escucharon? Si ustedes obedecen a sus padres, ustedes obedecen al Señor también. Y eso es pecado. Eso es pecado. Cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, estamos haciendo sí un ejercicio espiritual de obediencia a Dios. Por lo tanto, debemos ser... ¿No escuché? Solo los hijos. ¿Debemos ser? Ese obediente salió así, delgadito. A ver, nosotros debemos ser. Bueno, vamos a ver. Mira, lo que Dios quiere de los hijos es factible, es posible, no es algo imposible. Por peor que sea nuestra familia, el Señor nos capacita a tener eso en cuenta. El Señor sabe cómo somos, quiénes somos, cómo ha sido nuestra formación y quiénes son nuestros padres. Pero ojo, nosotros no debemos vivir una vida traumada por lo que nosotros no hemos recibido de nuestra formación familiar. Debemos entender que los errores que nosotros hemos experimentado dentro de nuestra casa, no tenemos que repetirlo nosotros para nuestra futura familia. Y más que eso, cuando hablamos de esperanza, hablamos también que el Señor transforma. Si es en el Señor, si es factible, si es libertador, es decir, uno no tiene que vivir bajo la opresión de un padre, de una madre terrible, sino que debe encontrar en el Señor la capacitación para hacer lo que corresponde, pero también entender que hay límites en esa obediencia. Y el límite está hasta el momento en que esta obediencia obedezca y glorifique a Dios. Eso es libertador para aquellos que sufren bajo una familia, bajo una formación familiar que no es cristiana. Pero lo que el Señor quiere de nosotros es simple pero también complejo, es factible pero también libertador, pero lo que Dios quiere de los hijos es obligatorio. Es obligatorio. Mandamiento es mandamiento, no hay medio mandamiento. No es un consejo. Pablo no está hablando aquí. Vamos a dar un consejo. Sería bueno que ustedes se portaran bien, que ustedes obedecieran a sus padres. Sería agradable. Yo creo que ustedes lo pasarían bien. No es un consejo, es un mandamiento. Nosotros todos aprendemos en el colegio que el imperativo significa o es utilizado para dar órdenes. Y obviamente solo puede dar órdenes el que tiene autoridad para hacerlo. Dios tiene autoridad para hacerlo. Cuando el Señor habla aquí, obedecer a nuestros padres, está simplemente porque es el Señor que le está mandando. Por eso el apóstol dice, obedecer a nuestros padres del Señor, porque eso es justo. Es lo que toca a uno. Es nuestra responsabilidad, nuestra obligación. Es lo que nos corresponde. Es lo que el apóstol está diciendo. Obedecer al Señor es obligatorio, pero también es muy ventajoso. Es eso que la gente no logra entender. ¿Por qué? Porque la raíz de la desobediencia está en que yo voy a hacer lo que yo quiero porque yo sé lo que es mejor para mi vida. Yo quiero ser feliz, por lo tanto desobedezco para pasarla bien, para hacer lo que me tinque. ¿Cuántos de nosotros que ya somos adultos estamos sufriendo hoy día consecuencias de la desobediencia a nuestros padres? No les hicimos caso en algunos aspectos y estamos sufriendo hoy día. ¿O cuánto no hicimos caso al consejo de nuestros padres? No el padre biológico, pero a lo mejor padres espirituales. Y pensamos que nosotros sabíamos lo que era mejor para nuestras vidas, cuando en realidad no sabíamos. Lo que el apóstol nos está diciendo es que sí, es obligatorio, es justo. Obedezcan a sus padres porque eso es justo, es lo que te corresponde, es lo que Dios quiere y por el hecho de que Dios ha mandado, tenemos que hacer así nomás. Así nomás. Pero además de obligatorio, es profundamente ventajoso porque el apóstol dice y cita el Antiguo Testamento donde Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien.
y tenga larga vida sobre en el Antiguo Testamento dice, larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y el apóstol hace una actualización, que tenga larga vida sobre la tierra. Ojo, todo lo que uno quiere o que uno intenta hacer, al desobedecer, el Señor promete al que obedece. Uno busca en su propia porfía hacer su propia voluntad contra la voluntad de los padres porque quiere pasarla bien, ¿o no? ¿O alguien desobedece para pasarla mal? Objetivamente no. Nosotros pensamos que queremos hacer lo que nos viene a la cabeza porque pensamos que eso es lo mejor, porque eso es más bacán, porque me gusta pasar todo el día en una computadora jugando en el Facebook, en el chat, y cuando el padre dice sale de ahí, uno no quiere, porque eso es lo que yo intento por pasarla bien. Y el Señor nos dice algo fantástico, es decir, no es lo que uno piensa y tan solamente lo que uno hace por su propia porfía que uno logrará hacer para que su vida te vaya bien, sino que a través de la obediencia yo encontraré todo lo que yo he buscado como ser humano y más. La palabra dice para que te vaya bien y tenga largos años, y es una promesa no para el futuro, no para que cuando llegues en el cielo tenga ahí una estrellita en tu corona. No es eso, es una promesa, una bendición, una promesa de Dios para la vida aquí y ahora. ¿Por qué? Porque la relación de autoridad que yo tengo con mi padre determinará la relación que yo voy a tener cuando yo sea padre, o cuando usted sea madre, cuando nosotros seamos líderes, profesores o funcionarios o jefes de donde sea, o líderes en la iglesia. Es decir, la obediencia que yo tengo a mis padres formará mi carácter y me transformará en una persona digna. Pero no solamente eso, no es una consecuencia simplemente de mi formación, sino que hay una promesa de Dios. Pero es interesante porque el apóstol dice, es el primer mandamiento con promesa. Pero si nosotros somos curiosos, vamos a buscar en el Antiguo Testamento y ver cómo es ese primer mandamiento con promesa. Y de hecho no es el primer mandamiento con promesa, exactamente, porque hay otro mandamiento que tiene alguna promesa, otra promesa implícita. Pero, y si nosotros somos un poquito más curiosos, lo que el apóstol está diciendo en las palabras originales del apóstol no es, la traducción literal no sería el primer mandamiento con promesa, sino que es un mandamiento primordial que tiene una promesa. Es un mandamiento primordial, es un mandamiento muy especial. El mandamiento de obedecer y honrar a los padres no es un mandamiento cualquiera que está junto de tantos otros, de no comer, no tocar, no hacer, obedezcan también a sus padres. No es eso. Para Dios es algo clave. Tanto que en Levítico 20, cuando el Señor dice, sed santos porque yo soy santo, el primer mandamiento que Él cita es ese: honra a tus padres. Después guarda el sábado, después hace eso, hace eso otro. Pero el primer mandamiento del concepto de ser santo implica en obedecer a sus padres. ¿Por qué Dios está hablando eso? Porque es ahí donde se estructura todo el carácter de uno. Y en el carácter de uno se estructura una sociedad. Si yo destruyo la familia, yo destruyo la sociedad. Este viernes en Brasil se aprobó en el Supremo Tribunal Federal de Justicia una ley que permite que reconoce la unión legal de parejas homosexuales, donde dos personas que conviven juntos por varios años, que son considerados en el caso de parejas heterosexuales como unión civil, sin matrimonio, sin el casamiento, ahora consideran también a parejas homosexuales. Y bueno, hubo muchas protestas de un lado o de otro, muchas personas dentro de las iglesias a favor de eso, infelizmente. Pero el tema es que nosotros perdemos de vista el concepto de la familia. El Señor sí está preocupado con su felicidad, pero la felicidad de uno depende de la manera como uno ve la palabra de Dios y entiende que lo que Dios manda para la familia es sí lo mejor, y es tan mejor
que Dios hace una promesa. Bueno, nosotros ya hemos hecho muchas promesas y la hemos cumplido a veces no. Pero yo no me acuerdo de ninguna promesa del Señor que no haya sido cumplida. Nosotros a veces tenemos algunas personas que nos dan cosas y nunca nos pagan, ¿cierto? Algunos libros que fueron prestados o cosas parecidas, pero el Señor siempre paga lo que debe. El Señor nos hizo una promesa y el Señor es fiel para cumplir. Y debemos considerar esto en nuestros corazones. Hay una promesa para que te vaya bien y tenga la realización en la tierra. 3 preguntas que nosotros debemos hacer para terminar el día es: ¿cómo obedeces a tus padres? ¿Obedeces a tus padres? ¿Y cómo lo haces? Porque como obedeces a tus padres es como obedeces a Dios. Si no eres un hijo obediente, si no honras a tus padres, aun cuando sean viejos, ¿cómo honrarás a Dios? Porque obedeces a tus padres como obedeces a Dios. Pero también, como obedeces a tus padres, dice mucho de tu futuro. Y muchos han experimentado una vida amarga porque no han hecho caso a lo que sus padres han dicho. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que muchos han experimentado. ¿Cuántas familias, cuántas personas pudieron decir que se casaron con una persona que amaba en su corazón, cuando sus padres decían no haga eso, y la persona se casó y después le embarró todo? ¿Conoces esa historia, no? Bueno, eso se da. No es que los padres no se equivocan, pero hay mucha ganancia de hacerle caso, según la palabra de Dios. Como obedeces a tus padres, dice mucho de tu futuro. Si yo quiero una vida bendecida por el Señor, yo debo obedecer a ese mandamiento. Obedecer a mis padres como obedezco al Señor. Obedecer a mis padres porque eso transformará mi futuro. Pero también debemos finalmente preguntarnos: ¿cómo estamos obedeciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Imagino que hoy, el día de la mamá, todos se portarán bien. Van a lavar la loza. ¿Sí o no? Se supone. Bueno, ahí está el dato. Puede partir por ahí. Pero el día de la mamá es solamente hoy. Bueno, después viene el día del papá y desaparece. Pero ¿cómo es nuestra vida real? ¿Cómo es nuestra relación de hijos? Tanto los hijos grandes como los hijos pequeños. Tanto los hijos ahí ya con muchos años. Pero ¿cómo es su relación como padre? ¿Será que sus hijos ven tu relación con tus padres? Una relación que se puede imitar al punto de que él te obedezca y te honre como tú honras a tus padres. Ese es el punto. Vamos a orar, vamos a consagrar nuestros corazones al Señor. Vamos pedir al Señor también fortaleza para hacer eso y misericordia para que podamos tener familias rentables.